Bueno, nos vamos a meter en otros asuntos. Este es un tema que es delicado, que creo que deberíamos conversarlo en un amplio debate, porque tiene varias aristas. Tiene aristas desde la perspectiva ética, pero también desde la perspectiva política y desde la perspectiva penal, sin duda. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la Comisión de Constitución ya está por debatir un proyecto que quiere limitar la participación en política de exsentenciados, ojo, gente que ya fue sentenciada, que cometió delitos graves, pienso en terrorismo, en homicidio, y se le quiere dejar por 10 años fuera de cualquier participación en política, después de cumplida su pena o su sentencia. Probablemente hoy esto tiene nombre propio, probablemente estamos hablando de Antauro Humala, pero no deberíamos quedarnos solamente en Antauro Humala, sino intentar mirar un poco más el panorama de lo que significa una decisión como esta. Hagámoslo desde el plano político y desde el plano penal. Analicemos esas dos vertientes. Para la parte política quiero presentarles a Enzo Helguera, analista político que nos atiende a través del Zoom y a quien le agradezco que esté con nosotros esta vez. Enzo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Carlos, qué gusto saludarte y como siempre es un grato honor poder estar en tu programa para poder hablar de los temas de coyuntura que más le importan al país. Te agradezco, Enzo. Al mismo tiempo quiero presentarles aquí en estudio al doctor Javier Aguirre, abogado penalista, con quien vamos a analizar la parte penal de este problema, de esta discusión que se está por comenzar en la Comisión de Constitución. Doctor Aguirre, bienvenido. Muy buenos días, señor Cornejo. Gracias por la invitación y un saludo también al señor Helguera. Muy bien. Comenzamos entonces con Enzo Helguera. Yo quería plantearte lo siguiente. Hay países donde las personas sentenciadas y que cumplieron prisión por delitos de sangre participan activamente en la vida política de sus países e incluso son parte del legislativo o parte del gobierno. Pienso en Colombia y las FARC, cómo se incorporaron al proceso político. Pienso en Irlanda y en el Sinn Féin, ¿no es cierto?, los hijos de Lira. Pienso hoy en España y cómo el gobierno de Sánchez cogobierna con Bildu, ¿no es cierto?, el brazo político de ETA. Entonces, Enzo, en ese sentido yo quería preguntarse, la decisión de aceptar o no a gente como la que te acabo de describir, ¿no debería sostenerse más en el voto de la gente antes que en una ley que limite derechos políticos? Bueno, de hecho hay dos corrientes, y lo vamos a ver desde el punto de vista social o político, la cual en una se acepta la reinserción de cualquier tipo de expresión dentro de la vida política y social, y es aceptada evidentemente por la masa popular, y en este caso eso se ve a través de los procesos electorales, ¿no? Metiéndome solo un poco en el área legal, puedo decir que existe la reinserción de la sociedad de aquellas personas que han sido recluidas de su libertad y que han cumplido o han terminado de cumplir su sentencia o se han beneficiado de algún tipo, digamos, de gracia. Entonces, y cumplen con este rol incluso en la vida política. Sociedades como la nuestra y terminan limitando un poco este tipo de participación, pero va más allá del delito, digamos, sino va más allá de un tema circunscrito en lo ideológico. Entonces, si yo ideológicamente tengo una diferencia con el candidato que se presenta y es de la vereda opuesta a mi ideología, entonces lo que hago es armar toda una componenda con partidos políticos afines para cerrar el paso en una norma en donde pues me saco del camino a quien podría ser oposición o quien podría tener unas opciones presidenciales. Básicamente la política está, digamos, circunscrita en ese tipo de decisiones y sobre todo ahorita en Perú en la actualidad. De acuerdo. Desde lo penal, doctor Aguirre, ¿para qué un Estado mete en la cárcel a alguien si luego de cumplir su sentencia
se deben establecer leyes que pongan límites a sus derechos políticos. Sí, es todo un tema, lo que me pregunta, lo que estamos conversando, pero sí, efectivamente, las leyes penales tratan de, después de una sanción ya consentida, ejecutorial, limitar a algunos derechos, ¿no? Lo voy a suscribir al tema, para hacerlo más gráfico, al tema de la rebelión, por ejemplo. Que es un delito grave, ¿no? Que es una pena máxima de 20 años. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso del señor Antauro? Antauro Humala. Entonces, cuando la ley dice que es un delito de rebelión, dice claramente que es obviamente alzarse contra la República y el Estado democrático. Claro. O sea, quiere decir que esa persona que haya cometido ese delito está violando el verdadero ser, digamos, el ente del Estado, donde estamos todos nosotros ahora, usted y yo, el señor Enzo. Entonces es gravísimo. Entonces, ese señor o esa persona, para quitar el nombre del señor Antauro, que hace eso, es como que cometiera una especie, para graficar a su público, una especie de homicidio. O sea, no cree en la República, no cree en el Estado democrático. Hace 20 años intentó petardearla y 20 años después sí quiere ser parte de ese Estado, dice usted. Exacto. Entonces, es ahí, ya ahí nomás hay una, por decirlo suavemente, una especie de dicotomía, una cosa... Una contradicción evidente, incoherente, ¿no? Entonces el Estado busca proteger. ¿Cómo? Si este señor me quiere, para graficarlo así duro, ¿no? Sí. Me quiere matar, ahora le quiero dar la posibilidad de que se rehabilite políticamente. Y eso, obviamente, cuando empleo ya la palabra política, entro en los terrenos del señor Helguera, eso queda obviamente en magnitud ya de analizarlo hasta qué punto, ya me meto en este tema, que el Congreso puede calibrar esto, ¿no? Porque es un delito de rebelión, es un delito contra el Estado. Tratan de por lo menos pero ya de matar. hay sentencia cumplida, doctor Aguirre, digamos, ¿no? Sí, pero ahí viene el tema, pues. El tema es, ese señor tiene, porque cumplió su sentencia, ¿no es cierto?, en la pena que le ha señalado, es suficiente para rehabilitarlo políticamente, porque ha ido contra el Estado. Sí, claro. Ese es el problema. Y podría además, si no ha habido rehabilitación, usar las instancias estatales nuevamente como lo que hizo Sendero, que eran trincheras de combate, ¿no es cierto? Y apoderarse de las instituciones. Exactamente. Siempre hay ese riesgo. Ok. Desde la línea política, Enzo, siguiendo con la discusión, en los casos que te había citado, como las FARC, el SINFEN, como el caso de ETA, muchos de los que cumplieron sentencias luego se convirtieron en facilitadores de procesos políticos. Yo quería preguntarte, ¿cerrar las puertas a la participación política podría debilitar futuros espacios de negociación o de acuerdo con quienes podrían tener la manija quizás para resolver situaciones sociales desbordadas en el país? Bueno, a diferencia de Perú y los casos que señalas, como por ejemplo el de Colombia, evidentemente había una situación y una realidad diferente, en el sentido de que la derrota a este grupo, sea terrorista, sea de narcotráfico, etcétera, no estando en el poder, estando en vigencia, estando en la acción social, justamente tenía que haber, en este caso, un proceso, puentes de diálogo, etcétera, con la finalidad de pacificar el país. De hecho, algunos dentro del propio país se oponían a este tipo de pacificación o a este tipo de perdón. Sí, claro, de acuerdo. Sí, termina siendo un proceso que es difícil para todo país, ¿correcto? En el Perú, no estando en esa situación, es decir, no podríamos decir que no existe terrorismo, porque en la actualidad hay investigaciones relacionadas a que está activo con el narcotráfico. Sin embargo, no es apabullante y no está dominando, digamos, algunos sectores geográficamente hablando, en el que, digamos, la autoridad no tenga un tipo de presencia. Lo cierto es que al no ser esta mayoría o un grueso significativo de la población, es que políticamente se prefiere cerrar el paso. Yo no digo que
toda la sociedad esté de acuerdo. De hecho, hay algunos grupos de izquierda extrema que podrían estar de acuerdo con este tipo de inclusiones, pero no así los otros grupos. Pero hay un grupo aún más grande de peruanos que ni siquiera conoce la historia del país. Entonces, si se le va a pedir opinión en relación del tema, ni siquiera va a tener claro cuáles son los roles y va a calificar incluso de héroes a algunas personas, claro, y que no necesariamente lo son. Entonces, estos procesos en países en donde ya han pasado muchos años de, digamos, de este conflicto, por lo menos público, es un poco más difícil que se entre en una situación siquiera de colocar alternativa. Ahora, hay antecedentes, por ejemplo, a los ex terroristas que querían tener un partido político basándose justo en la coyuntura internacional, claro, que nos habías mencionado. También le cerraron el paso en el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Y en este caso, como la norma, ojo, la norma no prohíbe siquiera pues que los condenados por diferentes delitos no puedan ser militantes y no puedan tener una participación política. En la actualidad no lo han hecho, el Congreso no lo ha prohibido y se está analizando porque seguramente en esos tantos delitos, así sea que por un lado hay terrorismo, hay otros más en los que seguramente más de un político estaría, Carlos, con prohibiciones de postular. Esa era justo la pregunta que yo le quería hacer al doctor Aguirre, porque estamos hablando de prohibiciones a quienes han cumplido sentencia en el marco de lo político. Pero entonces, bajo ese criterio, también habría que cerrarles las puertas en el ámbito de la educación y habría también que cerrarles la puerta en otros espacios donde su presencia sería absolutamente peligrosa. Es decir, si limitamos un aspecto, a igual razón, igual derecho, habría que limitar el acceso a otros espacios de participación. ¿Cómo se responde a eso, doctor Aguirre? A ver, no hay nada que hacer, que el tema que estamos tocando es delicado. Sí, no, por supuesto. La parte legal, la parte política, totalmente. Así es. Pero, a ver, poniendo como ejemplo, ¿no? El tema del Estado nazi. Ajá. Y cuando perdieron la guerra y todo, hicieron los juicios de Nuremberg y todo ese tema. Entonces, entiendo que en Alemania, algo he leído, en Alemania está prohibido el partido nazi, porque obviamente fue contra... Hasta el uso de símbolos está prohibido. Sí, y símbolos, y también la parte del... Usted me pregunta la parte de educación. Sin duda. Guardando la distancia histórica y todo lo demás, yo soy mi juicio es que en los delitos de terrorismo que ha sucedido acá es un tema parecido, con sus propias circunstancias, con sus propias distancias, y pienso que aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien que ha cumplido, estamos hablando de una persona que ha cometido, ha sido sentenciado por delito de terrorismo, ha cumplido su pena, 15, 20... O el de rebelión, digamos, así es. Entonces, pero esa persona tiene una carga ideológica. Sin duda. La pregunta que me hago es, o yo mismo me interpelo ante ustedes, esa persona que tiene ya una carga ideológica de que para él no existe el Estado, no existe la República, sino existe otra cosa, ¿puede enseñar, siendo haber sido profesor? ¿Puede participar políticamente? Eso es, pues. Ese es un problema que creo que va más allá de la parte legal. ¿Puede ser un funcionario público o no puede ser un funcionario público? Exacto. Entonces, ahí yo pienso que la discusión en el Congreso, ya que estamos hablando de este proyecto, entiendo que van a discutir estos puntos, pero yo pienso que eso ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque si no, porque creo que lo que tenemos que, según la Constitución, tenemos que procurar que debemos vivir en una república, en un Estado democrático. No, le entiendo, que la democracia no sea boba frente a los violentos o a los que fueron violentos en su momento. Y que no van a cambiar por más que estén rehabilitados legalmente. Ahí viene un problema. Yo veo que ese es un gran problema. Por más que, perfecto, cumplió sus 20 años, sus 30 años, pero eso no quiere decir que van a ser, porque su problema es no de estrictamente legal, sino que hay una carga ideológica propia de que no cree en eso. De acuerdo.
de Ese acuerdo. es el tema. Enzo, pero una ley si se aprueba una ley como esta, ¿no está el Estado abdicando en la medida en que no puede someter definitivamente el discurso y la acción de aquellos que usaron la violencia en el pasado? ¿O es más bien la forma como se protege este Estado frente al posible uso de las instituciones por parte de quienes, pese a la cárcel, no renunciaron a la violencia? Bueno, en realidad el sistema político peruano ha preferido o normalmente prefiere cerrar este tipo de discusiones antes de que se convierta en algún tipo de opción política. Así es, siempre ha sido correcto. así. Sí. Sí, entonces, esa lógica aún se conserva. Si bien es cierto, hemos podido variar en diferentes formas de pensar, o sobre todo los partidos que están representados dentro del Parlamento, normalmente abren, digamos, algunas líneas, como por ejemplo la facilidad con la que ahora pueden inscribirse nuevos partidos políticos, pero eso es cuando conviene al interior de sus partidos políticos, que básicamente son quienes arman las normas, y no hablo tampoco de todos los partidos políticos, sino de quienes están representados en el Parlamento. Claro. Hay un grupo de parlamentarios que quieren tener pues opciones para postular, y como de su voto también depende el apoyo de ciertas reformas, por ejemplo constitucionales, entonces se puede, bajo la mesa, hacer intentos de negociaciones y de flexibilidad y de cambio en las normas. Entonces vemos cómo la derecha, normas que antes, como por ejemplo la bicameralidad, las tenían cerradas, luego las abren y así sucesivamente, ¿no? Dentro de una configuración, por ejemplo, para negociar futuras mesas directivas en el Parlamento. Pero eso no sucede así en un interés que, uno, no está representado en el Parlamento, dos, no hay probablemente un grupo de parlamentarios que quieran, por ejemplo, vamos a mencionarlo con nombre propio, que el señor Antauro sea una competencia dentro del grupo de las izquierdas, porque les podría seguramente restar con mucha opciones. Entonces, como ellos son quienes arman las reglas del juego, ¿correcto? No están pensando el modo en tratar de cerrar este paso, pero sin que les termine afectando a ellos mismos, justamente por el tema de otros antecedentes. Correcto. Claro, de acuerdo. Ahora, pero la mirada penal tiene todavía más aristas. Enzo, doctor Aguirre, a igual razón, como le decía hace un rato, igual derecho. Matar es inaceptable. Y matar por motivos políticos, como lo hizo Sendero, que nos llevó casi al despeñadero, es absolutamente inaceptable, y por eso se les venció como se les venció, doctor Aguirre. Pero corromper, seducir menores, violar sexualmente, es también un delito gravísimo. ¿Por qué el Congreso en tal caso no cierra los derechos políticos a todo aquello que sea un delito muy grave y lo concentra solo en estos casos? Buena planteamiento que se va a hacer la pregunta. Sí, pues son delitos graves. Creo que voy a ir más allá de la cuestión penal. En penal hay la parte de lo que se llama la parte criminológica. Ajá. Ya usted me está llevando a ese terreno. Y una solución podría, ahorita se me ocurre, en este momento, en esos delitos, por ejemplo, que también son graves, menores de edad, violación, lo que usted me está preguntando, podría ampliarse el plazo de la inhabilitación, ¿no? Ya no 10 años, 15, 20, porque obviamente son delitos graves, que si bien es cierto, no va contra el Estado en sí, pero sí obviamente a quienes lo padecieron, ¿no? A los incapaces, claro. Digamos, desde el punto de vista legal, o sea, los menores de edad, claro, y también los mayores de edad. Por supuesto. Entonces, yo pienso que podría, ante eso, lo que se podría plantear ahí es ampliar, digamos, las limitaciones del plazo de la inhabilitación para que, de alguna manera, proteger al menor y al mayor de edad. Pero la discusión sigue estando sobre la mesa. Si ya cumplí mi sentencia, ¿por qué me limitas derechos políticos? ¿No es cierto? Sí, pero es grave lo que usted ha hecho. Claro.
Lo No, que usted ha hecho gravísimo, es ¿no? gravísimo. Claro. Usted lo que ha hecho es grave. Así es. No es usted ha hecho un hurto, No, ha hecho un claro, robo. claro. No. Lo que usted ha hecho es, en el catálogo de delitos y de penas, usted ha cometido algo muy grave. Uno, el tema del terrorismo, uno, el tema de la rebelión, y otro, el tema de haber violado a un menor de edad y a un mayor de edad también. Claro. Entonces, en eso yo lo que no le puedo limitar, pero sí tengo la capacidad como Estado de decir, bueno, el plazo ya no es 5 o 10 años, es más. Y eso, como usted se da cuenta, es un tema ya prácticamente cuestión criminológica, ya no del tema más allá del tema penal. Enzo, si toda esta discusión lleva el nombre de Antauro Humala, ¿no te parece que es hacer más grande al monstruito en ciernes? ¿O es la escaldadura que dejó en la derecha a un personaje como Pedro Castillo? Bueno, en realidad pueden haber muchas lecturas, ¿correcto? Podríamos decir que es el temor, digamos, del grupo de derecha. También algunos podrían hacerse llamar de los demócratas, de los institucionalistas, claro. ¿no? Puede haber diferentes grupos que hacen banderas contra. Yo, en particular, siempre estoy de acuerdo con las buenas competencias, porque eso hace saludable una democracia, por un lado. Pero, por otro lado, sí estoy particularmente en contra cuando un delito, como lo mencionábamos, sea de terrorismo, sea de violación a niños, etcétera, es cuestionable ya desde el punto de vista moral y social si la persona o el grupo de personas que atentan contra el Estado, contra la democracia, deben luego ceñirse a procesos democráticos o tengan la oportunidad de participar. Entonces, pero también puede haber otra pregunta filosófica, ¿no? Es decir, ¿los excluidos los seguimos excluyendo para siempre o la democracia es inclusiva? Sí, pues. Entonces, en realidad el debate filosófico en relación a este tema es muy amplio, ¿correcto? Pueden haber muchas ideas, ¿correcto? Siempre termina ganando en la lógica universal los temas de inclusión. Sí. Por eso que en otros países, claro, correcto, se han incluido, ¿no? A personas resarcidas, evidentemente, o habiendo cumplido algún tipo de pena en relación a estos delitos. No ocurre así en sociedades que pueden ser conservadoras o que hay este tufillo de temor contra un candidato. La derecha, porque siendo de izquierda podría ser una derrota más como la ha terminado sufriendo, ¿no? en las últimas elecciones, y quienes se consideran institucionalistas o se llaman demócratas, porque van a considerar que una opción de Antauro Humala simplemente serviría para entrar al sistema bajo las reglas de juego del sistema y destruirlo por dentro. De acuerdo, ¿correcto? de acuerdo. Entonces, claro, ese temor hace que terminen cambiando las reglas del juego para tratar de prohibirle el paso. Entonces, esta lógica, y yo no digo tampoco que los que se hagan llamar demócratas o institucionalistas o quienes mantengan el sistema sea tampoco la opción correcta. ¿En qué sentido? En que cuando pierden elecciones no les interesa petardear todas las instituciones electorales. Claro, correcto. Así es. Entonces, creo que la democracia en extensión debe ser medida para todos con la misma vara. De Y eso acuerdo. es lo que no está ocurriendo lamentablemente en el país. De acuerdo. Mira, yo solamente diré algo más porque te quiero cambiar de tema antes de que nos gane un poquito el tiempo, pero evidentemente no me gusta Antauro Humala ni lo que representa, pero si ganara unas elecciones nacionales, el Congreso de la República tiene los mecanismos suficientes para cerrar 2 gabinetes y convocar a nuevas elecciones. El asunto es que no quieren perder sus prerrogativas y hacer que la vida democrática fluya usando los herramientas que el propio Estado de Derecho da. Por eso se metieron en el farragoso tema de Castillo y terminamos en lo que terminamos. Pero en fin, más allá de eso, dejemos este debate que es intenso y que habrá que tocarlo en otro momento, Enzo, si me permites. Pero no quería irme sin que conversemos un poquito sobre Patricia Benavides, que acudió a la citación de la Junta Nacional de Justicia, ha pedido el archivamiento.
que pide y recomienda su destitución. Doctor Aguirre, el abogado de la presidenta, el doctor Jorge del Castillo, en este canal dijo que sacar a una fiscal, como sacar a la fiscal Revilla, no era una interferencia en el proceso de esa fiscalía. ¿Piensa usted lo mismo en su experiencia penal cuando una fiscal de la Nación retira a otro fiscal que lleva casos graves? ¿Interfiere o no interfiere? Bueno, la formalidad legal a nivel del Ministerio Público, porque nos estamos metiendo en el terreno de gestión, administración. Así es. Hasta donde yo, en mi experiencia profesional en estos temas, yo recuerdo que cada fiscal de la Nación que entraba tenía sus cargos de confianza. Ajá. Y los cargos de confianza a nivel de supremos adjuntos, más el tema de la gestión, las gerencias que ellos tienen, gerencia general, gerencia informática, gerencia de recursos humanos, cada fiscal de la Nación pone sus cuadros de confianza, porque son cargos de confianza. Y eso siempre ha sucedido, hasta donde yo tengo conocimiento. El tema en este caso concreto, esos cargos de confianza, se ha visto, digamos, interpelada, controvertida, porque uno de esos cargos de confianza tenía relación con su hermana. La hermana de la que recientemente ocupaba el cargo de fiscal de la Nación. Y entonces, el tema es, ¿hasta qué punto eso que es cargo de confianza, mira, ya afecta, podría llamarse la afectación de una conducta disciplinaria de fiscal de la Nación con respecto a ese cambio? Ese es el problema. De acuerdo. Al final, ese es el problema. Ahora, si la política interna era fiscal de la Nación que entra, cambia porque son cargos de confianza. Usted dice no debería sorprender. No debería sorprender. Pero el tema es que, vamos a ser bien claros, ¿no? Es un tema de discusión inclusive a nivel de los abogados en esta parte. Los cargos de Fiscalía de la Nación y presidente del Poder Judicial, no podemos taparnos los ojos y decir, no son cargos políticos. Son cargos políticos. ¿Por qué? Porque al final tiene que controlar al Congreso y al Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pienso que ahí, como alguna vez escuché a un profesor antiguo que ya ha fallecido, que decía, ¿no? Las decisiones que tome un fiscal de la Nación y un presidente del Poder Judicial, cuando hay este tipo de circunstancias, en este caso, mi hermana está investigada, ¿no es cierto? Mi hermana está investigada y ahora yo soy el fiscal de la Nación, tengo que calibrar que esa decisión, por más que me permite, que yo puedo cambiar, porque es un cargo de desconfianza, ¿hasta qué punto eso afecta mi decisión políticamente? Hacia afuera y hacia adentro de la institución de la Fiscalía de la Nación. Eso entiendo yo que debió medirlo la señora Patricia Benavides. No necesariamente es un tema estrictamente legal, porque lo estoy haciendo bien claro. Entonces, ese es el tema. De acuerdo. Enzo, mencionó Patricia Benavides ayer no saber que Revilla llevaba el caso de su hermana. ¿Eso es creíble desde tu perspectiva? Mira, desde el punto de vista político y en toda la experiencia de la historia de la humanidad, no existe una injerencia superior que desde el poder se tome para sacar a algún subalterno que está investigando a tu hermano o a tu hermana que no lo tengas claro, ¿correcto? No, o sea, no existe un antecedente, no es creíble. Definitivamente creo que es el argumento más flaco, es decir, un fiscal que no sepa qué fiscal investiga a tu propio hermano es increíble, ¿no? Y no solamente eso, de hecho, el sistema político no debió permitir que Patricia Benavides sea fiscal de la Nación en el sentido de que desde su puesto podría utilizar la injerencia o la influencia de su poder para interferir en el caso de su hermana, ¿correcto? Es decir, antes se tomaba en cuenta mucho este tipo de conflicto de intereses. Ahora parece no importar porque al final vas a terminar también debiendo favores políticos
a quienes se hacen, digamos, a quienes hacen caso omiso o miran hacia otro lado y no abordan directamente el tema, porque realmente en política no hay coincidencias, y sí coincido con el doctor que este es un cargo político y que en su momento Patricia Benavides estaba bajo la presión si ella sobrevivía como política, ¿no? O utilizaba su poder para beneficiar a un familiar directo, ¿correcto? Y ella tomó esa decisión, y en política tú te haces responsable de la clase de decisiones que tomas. Sin duda. Porque todo pasa factura. Sin duda. Finalmente, doctor Aguirre, desde la parte judicial, ¿cree usted que se deben resolver las demandas competenciales y los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional en el caso de la fiscal Benavides antes que la Junta Nacional se pronuncie? ¿Qué pasa si la Junta se pronuncia por la expulsión y las demandas competenciales dicen no, ni Tello ni Vázquez debieron votar? ¿No nos metemos en un farragoso problema? Por eso llama la atención el tema de lo rápido de la... ¿Le ha llamado la atención eso? Sí. Castillo usa la palabra express. Yo quiero simplemente rápido, ágil. Y entonces, ese es el problema, pues. Vamos a proyectándonos en una especie de una proyección inmediata, porque esto va a pasar, no creo que más allá de un par de semanas, creo, este tema. Sí, pues, imaginemos que, hipótesis, la decisión de la Junta es, destituida. La destitución, ok. Y al día siguiente el tribunal dice su acción de amparo, claro, de que usted, ¿no?, para seguir siendo miembro de la Junta Nacional, no existe, es nulo. Entonces, ¿qué van a argumentar? Ya los hechos consumados. No, ya lo hice. Puede afectar la decisión del tribunal, una decisión que yo he hecho en la vida administrativa, se va a generar otra discusión y vamos a seguir discutiendo. Mira, se sigue siendo el tema legal ya. Yo pienso que aquí hay un problema aquí. Se manda un mal mensaje a la ciudadanía. Totalmente. Eso está, ¿no? O sea que coincidimos obviamente acabo de conocer a la señora Aguirre con esta conversación con usted. Sí, pues, el problema es que tiene más una solución política que legal. Ese es el tema. Y mira, ahí, permítame, antes que se me vaya la idea. Brevemente, que nos tenemos que ir, doctor Aguirre. A mí me llamó la atención ayer voy a hacer dos cosas muy concretas. Uno, para mí ayer lo que ha sucedido no es una audiencia, así de claro. Una audiencia se escucha a dos partes, alguien que está acusando y otro que se está defendiendo. Aquí no ha sido eso, ¿eh? Aquí se llama lo que se denomina una especie de informe oral. En México escuché que decían informe de oreja. ¿Ya? Entonces, eso nomás llama la atención. Y la forma como se enfrentó, entiendo que tenía que hacer esa defensa la señora Benavides con su abogado, pero se personalizó el tema. Y cuando uno participa en un evento legal de este tipo, no se puede personalizar. No se puede personalizar, ¿no es cierto? Y eso para mí es una mala imagen. Y dos, esto se ha transmitido, creo que entiendo, por el canal de la Junta Nacional de Justicia. Radio, televisión, todos han estado conectados, sí. Ese es el tema. En mi criterio, este tipo de eventos no puede ser transmitido. ¿Por qué, doctor Aguirre? Porque se afecta justamente el tema de que todo esto es en diligencias preliminares, inclusive a nivel, mire, aquí no estamos hablando de tema penal, ¿eh? Aquí estamos hablando a nivel de administrativo. Sí, por supuesto. Que es básicamente parecido. Muy bien. Entonces, ahí es el problema. De acuerdo. Entonces, yo entiendo que el problema es que todavía va a seguir vigente, creo. Doctor Aguirre, muchas gracias. Desde la parte penal, siempre nos ayuda a usted. La parte judicial también, por supuesto. Y Enzo Olguera, analista político, gracias, Enzo, por la participación en un debate interesante el que hemos tenido esta mañana. Gracias a ambos. Un abrazo. Buenos días, señor Olguera. Un abrazo. Todos a... Buenos días.